les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos desde Mañanas Blue en este amanecer. Escampó en Bogotá. Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele se proclama ganador de las elecciones de ayer domingo. Dice él que obtuvo más del 85%. La verdad es que escrutado el 31%, va en el 83%. Va a ser un triunfo arrasador, pero suspendieron el conteo, se cayó la página de la registraduría en El Salvador por alguna razón a las 11 de la noche, 17 minutos hora de Colombia. Bukele sería presidente, digo, en el condicional, 5 años más en caso de que se confirme lo que parece inevitable. Va a ser un triunfo arrasador el del presidente, el de las cárceles, el hombre que devolvió la seguridad a El Salvador, incluso antes de terminar el escrutinio. Él pronunció discurso de ganador anoche, habló durante 29 minutos desde la sede del Palacio Nacional que queda en El Salvador. La situación es la siguiente: está escrutado el 31.4% de los votos. Bukele llega a 1.295.000 votos, que representan el 83% del total. Pero no solo eso, va a ganar, sino que arrasó con la votación en el Congreso. Su partido se llama Nuevas Ideas, está logrando 58 de 60 escaños, así que parece decidido. El presidente, de la mano dura de las cárceles, de violación de los derechos humanos, dice él, recuerden, los ONGs que quieran ir a denunciarlo, que se lleven también los presos. El hombre del discurso contra la corrupción y de la mano dura va a gobernar El Salvador durante 5 años más. Ya les vamos a hablar del efecto Bukele, cuya presidencia va a ser reelegida. En Colombia, el petrismo esta semana amanece con 2 estrategias. La primera, una movilización que será jueves de esta semana, 8 de febrero, frente a la Corte Suprema de Justicia, para presionar la elección de un fiscal general de la Nación, o de una fiscal, la terna es solo de mujeres, en propiedad. La segunda pata de la estrategia del petrismo es ir esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde van varios parlamentarios de izquierda a denunciar lo que el presidente Petro ha bautizado como una ruptura institucional. Y de ahí en adelante el presidente va más allá y dice que se está gestando un golpe de Estado. La verdad es que el presidente y su equipo y su grupo político están metiendo en el mismo paquete, en el paquete de la conspiración, por un lado, la suspensión del canciller Leiva, que fue ordenada por la Procuraduría, por el otro lado, la investigación del fiscal contra los financiadores de la campaña Petro, y allí está el hijo del presidente Petro, que fue el primero en confesar, y en tercer lugar, el controvertido allanamiento a la sede de FECODE, que fue hace 2 semanas, por cuenta de la donación de los 500 millones de pesos a través de la Colombia Humana. Todo en el mismo paquete de la conspiración. Es cierto, el fiscal no investiga al presidente de la República, que tiene un fuero constitucional, solamente se puede meter, solamente lo puede investigar la comisión de acusación. Pero no quiere decir que la fiscalía no tenga competencia para investigar al hijo, o para investigar a los financiadores, o para investigar los delitos que se cometieron en desarrollo de esa campaña electoral, no la primera, la de Petro del 2022, no la primera en ser investigada. Tan delirante es la situación que el presidente le responde este fin de semana a una cuenta falsa del fiscal Barbosa, que no tiene cuenta en redes sociales, para justificar sus mensajes, dice el presidente Petro, y lo publicó en árabe, en francés, en italiano, y el original, por supuesto, en español, que aquí hay una conspiración, que están dando un golpe de Estado y que hay una ruptura institucional. Este tema de la ruptura institucional ha sido el mensaje de controversia. Muchos sectores, la verdad, afortunadamente haciendo un llamado a la calma, a la mesura y a un poquito de temperancia, que parece mucho pedir en época de redes sociales. El presidente Petro llegó este fin de semana al punto de decir que en la Fiscalía de Barbosa hay presión y torturas, que esa fiscalía lo quiere sacar del poder, y llamó a la calle a defender la democracia.
Por eso la situación está tan caliente. De inmediato responde FECODE, cuya sede fue efectivamente inspeccionada por cuenta de la orden de un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia. Responde FECODE invitando a movilizaciones que arrancan el jueves de esta semana. Para quienes tienen más de 7 millones de niños que estudian en colegios públicos en Colombia, prepárense porque si los maestros están en este plan, seguramente habrá efectos sobre las clases. Las situaciones enrarecidas del ambiente político difícil, tanto que el senador de la calle, que es moderado, tanto que los gremios, tanto que el presidente del Congreso están haciendo llamados esta mañana a la calma. Ya les voy a hablar de esta enrevesada situación política. Anoche el alcalde Carlos Fernando Galán desde Bogotá levantó la alerta ambiental ante la mejoría en la calidad del aire, lo que significa que se eliminan desde esta mañana todas las restricciones que había de movilidad. Pico y placa, por ejemplo, para camiones, o pico y placa los sábados. Desde hoy vuelve el pico y placa solidario, es decir, poder pagar para sacar su vehículo. En Bogotá investigan esta mañana a propósito las causas del incendio en Ciudad Bolívar, que fue ayer un rarísimo fuego que se prendió en una cadena de viviendas, 11 casas que resultaron quemadas. Ya les voy a contar de la historia porque hay 23 niños que estaban viviendo allí, más de 30 adultos, 2 de ellos muy gravemente heridos. A propósito de incendios, el IDEAM advierte que el fenómeno del Niño está en su pico. Está lloviendo, es cierto, en Bogotá, en Santander, en Cali muy duro esta mañana, pero seguiremos con temperaturas altas. Dice el IDEAM que no nos dejemos engañar por esta temporada de lluvias aisladas porque seguimos en fenómeno del Niño. A propósito de incendios, les contaré de la emergencia más grave que se presenta, por supuesto, en Chile. Ustedes han visto las imágenes, literalmente en llamas. Hay 112 muertos, pero más de 372 personas que siguen desaparecidas. Así que lo que hay allí en Valparaíso especialmente es una situación realmente grave. Valparaíso y Viña del Mar. Podría ser una cifra de más de 500 muertos. Los afectados son 40.000 al frente de la situación. De esos incendios agravados, están en verano allí en el sur del continente. Agravado porque la gente no quiere salir de sus casas, se han negado a evacuar y eso ha afectado. Es una emergencia que va a crecer significativamente, según lo advierte el propio presidente Gabriel Boric al frente de esta tragedia. Dicen allí la más grave desde el terremoto de febrero del año 2010. Bienvenidos, un gusto acompañarlos, 6 de la mañana, 7 minutos. Hoy es lunes 5 de febrero, escampó en Bogotá, pero es una ciudad todavía muy encharcada. Hoy hace 33 años se instaló la Asamblea Constituyente, esa constitución que es lo que está en juego ahora que hablamos de ruptura institucional. Los acompañamos desde Mañanas Blue. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Este día, El Salvador ha roto todos los récords. Sin mayor sorpresa, transcurrió esta jornada electoral en la que Nayib Bukele fue reelegido como el presidente de los salvadoreños por 5 años más. Sin embargo, sobre las 8:30 de anoche, adelantándose incluso a las autoridades electorales, Bukele se autoproclamó ganador. A través de su cuenta de X: Aquí no hay polarización, señores. Como siempre, habrá un pequeño grupo opositor. Eso es normal en cualquier país libre. La página web del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha presentado problemas en la actualización de la cantidad de votos durante toda la jornada desde que comenzó el conteo de forma oficial. Hasta el momento, las actas procesadas corresponden al 31,49%. Nayib Bukele tiene 1.295.888 votos. Después, los otros días nos enteramos de que uno de nuestros hermanos haya fallecido en el incendio, no pudo salir. Pero mira, ya no quedó nada de mi casa, nada, como tú puedes ver, nuestro vecino al frente, allá al frente se quedó un vecino, no pudo salir. Hay 112 personas fallecidas, ese es el recuento actual. Hay 32 cuerpos identificados, hay 38 autopsias realizadas y hay 10 personas que están en condiciones de ser sus cuerpos entregados a sus familias. El fuego una vez más transformó su fuerza y voracidad en la segunda tragedia humana más grande de los últimos 15 años en Chile. Las zonas más complicadas están cerca de las playas del Pacífico, a 80 y 120 kilómetros al noroeste de Santiago. El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó un sobrevuelo en las zonas afectadas y decretó el estado de excepción por catástrofe. Quiero comunicarles que he decretado duelo nacional por 2 días, porque es Chile entero el que sufre y llora a nuestros muertos.
Gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. La fuerza y los medios están desplegados para buscar a los culpables. Respondiéndole a una cuenta falsa en X de Francisco Barbosa, el presidente Petro insistió que el fiscal general le quiere dar un golpe de Estado. El mandatario denunció además en sus redes sociales una ruptura institucional porque la fiscalía lo investiga a él y a varios de sus funcionarios por la financiación presidencial de su campaña y hasta pidió una veeduría internacional por la suspensión de la Procuraduría contra el canciller Álvaro Leiva por la licitación de los pasaportes. Además, hizo un llamado al pueblo para defender a un gobierno progresista. Sobre esto habló el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No estamos llamando, ni el presidente está llamando a la violencia. El presidente está alertando a un país y sectores de la extrema derecha que quieren jugar a que una decisión democrática como la que fue llevar al presidente a la presidencia, a un hombre que significa algo distinto, se trate de desconocerlo. La senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro. Porque lo que está sucediendo es absolutamente grave. La Fiscalía General de la Nación estaría siendo utilizada como un arma para destruir las instituciones, la democracia de nuestro país. El cardenal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda. Yo invito a todos los actores que están en este conflicto, en este momento de rechazo de unos y otros, que se sienten, que dialoguen. El congresista de Cambio Radical, David Luna. Al señor presidente Gustavo Petro le pido el favor que abandone su interés de sembrar odio en el país. Bruce McMaster, presidente del Consejo Gremial Nacional. Los momentos más complejos de la historia es cuando la serenidad, la calma y la sensatez deben ser el marco de comportamiento que nos permita como sociedad salir adelante. Barranquilla sí pagó más de $2 millones, plata que necesitamos, vamos a pelearla. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a través de su cuenta de X, pidió recuperar los $2 millones que se pagaron para que la ciudad fuera la sede de los Panamericanos, destacando que ese dinero no se puede perder y que es fundamental para el futuro de los jóvenes deportistas. Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. El contrato sí dice que en caso de que Pan Sport quite los juegos por incumplimiento, la plata que se haya dado se pierde. Las disidencias de las FARC, en colaboración con el ELN, habrían tenido enfrentamientos contra el Clan del Golfo en diversas zonas pobladas del sur de Bolívar. Estas se producirían por el control del territorio para la extracción de oro de manera ilegal. Ya hay denuncias que reportan la desaparición de varias personas, entre ellas la madre de un niño, que en estos momentos clama porque lo ayuden a buscarla. Buenas tardes, señores autodefensas. Este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la puedan devolver con vida y le respeten su vida. No tengo padre, no tengo a nadie. Quiero quedar huérfano, por favor me la puedan regresar. La cogieron en el sector de la vereda Lejanía. Fue apagado el incendio forestal que consumió más de 2.000 hectáreas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según gestión del riesgo del Cesar, todos los focos ya fueron liquidados y ahora avanzan en una inspección en la zona para determinar la magnitud del daño. Debido al mejoramiento en la calidad del aire en la ciudad, se levantó la alerta ambiental fase 1 en Bogotá. El encargado del anuncio fue Carlos Fernando Galán, alcalde de la ciudad. Lo cual implica que levantamos las restricciones que se han definido a partir también de esa alerta en toda la ciudad, inclusive en el suroccidente de Bogotá, donde hemos visto esa mejoría. El 75% de las estaciones que miden la calidad del aire en esta zona también me mostraron una calidad del aire con riesgo bajo o moderado. ¡Pueblo de Venezuela! Ante cualquier circunstancia o invento imperialista oligárquico, calma y cordura, nervios de acero, máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana y vamos a ganar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que ganarán las elecciones presidenciales por las buenas o por las malas. Las declaraciones se conocen una semana después de que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país confirmara la inhabilitación de María Corina Machado para participar en los comicios. Mira que tú le pones los... Vida cotidiana, Juanes. Estoy muy agradecido con este reconocimiento de la Academia, del Grammy a Vida Cotidiana. No tengo palabras suficientes para expresar mi emoción. Juanes ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino por Vida Cotidiana, logrando su cuarto Grammy Anglo y logrando 29 premios. Porque mañana será bonito, porque está el cielo. Que viva Colombia, Karol G. Hi everybody.
everybody. My name is Carol G. I am from Medellín, Colombia. This is my first time at Grammys and this is my first time holding my own Grammy. Karol G también brilló y ganó su primer Grammy Anglo a Mejor Álbum de Música Urbana por Mañana Será Bonito. Ovacionado el colombiano, necesitaba ser el 9 de River, él. Brillante actuación de Miguel Ángel Borja en el triunfo de River Plate 5-0 ante Vélez Sarsfield en la Copa de la Liga Argentina. Borja anotó 3 tantos, ya lleva 5 en el torneo y es el máximo goleador del fútbol argentino. Agradecido con Dios, con los compañeros que esta vez estuvieron concentrados y nos vamos contentos a casa. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Suena a aprender de cocina mientras arreglas tu casa o meditar mientras estás en casa. Boombox suena a todo lo que quieras escuchar, desde tu celular, tablet, computador o parlante inteligente, donde quieras, cuando quieras. Llegó Boombox Podcast, un mundo por escuchar. ¿Qué te suena hoy? Encuéntranos en boombox.com o en tu plataforma de audio favorita. Boombox. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Comencemos con una buena noticia. Esta mañana la OCDE, el club de países al que pertenece Colombia, está mejorando su proyección de crecimiento económico para este 2024, a pesar de las tensiones geopolíticas, a pesar de las crisis permanentes en las que nos movemos. Desde Europa, desde Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Sí, la economía mundial crecerá en 2024 un 2,9%. Es la primera proyección de este año 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Eleva así 2 décimas su anterior estimación, pese, dice en el texto, a los riesgos derivados de las tensiones en Oriente Medio, que constituyen, dice, un importante riesgo a corto plazo para la actividad y la inflación, sobre todo si ese conflicto llega a perturbar a los mercados energéticos, algo que por el momento no ha pasado. Su informe trimestral cita así el impacto, sobre todo, y esto lo hemos venido contando de manera recurrente aquí en Blue Radio, el impacto, digo, en el costo del transporte mundial de los ataques de los rebeldes hutíes contra los buques en el Mar Rojo, que tienen ahora que rodear el continente africano, lo que incrementa los costes del transporte y de los fletes. Cree la OCDE que el crecimiento mundial se mostró resistente en 2023 con un 3,1% del PIB. La expansión global, eso sí, va a retroceder al 2,9% en el presente ejercicio, aunque insisto, es menos de lo que había pensado la OCDE. Sobre Estados Unidos, dice que el fuerte crecimiento de 2,5% y de las muchas economías emergentes han compensado, mejor dicho, a nivel mundial, la desaceleración que se ha registrado en la mayoría de los países europeos, y cita a Alemania, cuya economía se contrajo en un 0,1%. Dice que la economía de Estados Unidos deberá crecer un 2,1% a lo largo de este año, un 0,6% más respecto a la estimación del pasado mes de noviembre. De China dice que crecerá a un ritmo del 4,7%, India al 6,2%, y son crecimientos superiores a los que registrará, mejor dicho, Brasil, que tiene un 1,8% previsto, o Rusia, una cifra exactamente igual, un 1,8%. De China dice que esas cifras de crecimiento están lastradas sobre todo por su crisis inmobiliaria, una crisis que dice que hasta que no sea solucionada por sus autoridades no se podrá ver un crecimiento mayor. Sobre la región, la latinoamericana, México un 2,5% de crecimiento y Argentina registrará una recesión del 2,3%, Néstor. ¿De Colombia en particular, Enrique?
No hay datos de Colombia en particular. El informe que es un informe extenso, no cita particularmente a Colombia, pero se centra más, como digo, en eso, en México y Argentina. Por cierto, Argentina dice que registra recesión, pero dice que en 2025 cree la OCDE que crecerá un 2,6%, Néstor. Muy bien, gracias, Enrique. 6:20 a.m. A propósito, la gran noticia en el continente a esta hora parece la inminente reelección del presidente Nayib Bukele, el publicista, el hombre de 42 años que se presentó y que de momento, escrutado algo más del 31%, va ganando lejísimos las elecciones. No solo él, su partido también está logrando una inmensa mayoría que le va a permitir seguir gobernando con ese estado de excepción que ha sido la base, dice él, para combatir la violencia, para encerrar las bandas en las cárceles, para ejercer su política de mano dura. Así que tendremos a Bukele durante otros 5 años. A esta hora, desde San Salvador, ya dio discurso anoche, un discurso de 29 minutos proclamándose ganador. Desde San Salvador, a esta hora, Diego Ariza. Néstor, buenos días. Sin mayor sorpresa transcurrió esta jornada electoral en la que Nayib Bukele fue reelegido como el presidente de los salvadoreños por 5 años más. Esto, recordemos, en medio de las críticas y las voces que señalaron como anticonstitucional su postulación debido a que la Carta Magna de El Salvador prohíbe la reelección inmediata. Sin embargo, sobre las 8:30 de anoche, adelantándose incluso a las autoridades electorales, Bukele se autoproclamó ganador. A través de su cuenta de X, publicó que obtuvo la victoria con el 85% de los votos escrutados y además un logro no menos importante en el legislativo, donde su partido logró el 58 de 60 diputados de la Asamblea. Aseguró además que se trata de un récord en toda la historia democrática del mundo. Desde el Palacio Nacional, donde citó a los ciudadanos, estas fueron sus primeras palabras. Este día, El Salvador ha roto todos los récords. Este día, El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. De inmediato empezaron a llegar las felicitaciones de diferentes países del mundo, entre ellos de los gobiernos de Panamá, Honduras, Guatemala, China, México, entre otros. Bukele planea seguir consolidando sus muy polémicas políticas de seguridad y mano dura durante los próximos 5 años de gobierno, en los que lo acompañará como vicepresidente Félix Ulloa. Aquí no hay polarización, señores. Como siempre habrá un pequeño grupo opositor, eso es normal en cualquier país libre. Siempre va a haber un grupito que no quiere y tienen derecho a no querer. Pero aquí no hay polarización. El 85% de los salvadoreños han votado por continuar el camino que llevamos en plena libertad y en plena democracia. El actual mandatario tenía garantizada la reelección por una elevada mayoría, según pronosticaban todas las encuestas electorales, habida cuenta del escaso respaldo ciudadano a los otros 4 aspirantes presidenciales. Hasta el 2029, y si no se crea una nueva figura de reelección, Bukele seguirá dirigiendo el país centroamericano. Desde San Salvador, informó Diego Ariza para Blue Radio. Diego, gracias. 6:23 a.m. La otra noticia del continente está bien al sur, en la zona de Quilpué, de Valparaíso, de Viña del Mar, que a propósito debería comenzar, va a ser poco probable, el gran festival de Viña este mes de febrero, pero con estos incendios que han matado a 112 personas, hay más de 370 desaparecidos, incendios terribles que comenzaron con altas temperaturas, incendios forestales que producto de los vientos se trasladaron a zonas urbanas, han sido devastadores. Una de las situaciones más trágicas que ha vivido Chile en las últimas horas. Colombia ya anuncia solidaridad y ayuda. A esta hora, desde Santiago de Chile, Mario Guzmán. Buenos días, Néstor. El fuego una vez más transformó su fuerza y voracidad en la segunda tragedia humana más grande de los últimos 15 años en Chile, luego del terremoto y tsunami del año 2010. Si bien el verano chileno había tenido incendios forestales, no había sucedido que llegaran a zonas urbanas, ni tampoco que generaran el número de víctimas como lo ocurrido desde los lugares altos de las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, al oeste de Santiago a unos 110 kilómetros. El viernes, en menos de 4 horas, 7 focos de incendio destruyeron al menos 5.000 viviendas, afectando a más de 40.000 personas y dejando un saldo de muertos hasta la noche de este domingo de 112 personas fallecidas, según reportó el Servicio Médico Legal. Algunos de los afectados por los incendios así relataron la emergencia y el poder del fuego. Acá tengo vecinas que murieron calcinadas y los cuerpos se los estaban comiendo los perros. Que nosotros, que yo no estudié para eso,
que no tengo tampoco el coraje, tuve que tener el coraje de pescar a mi vecina calcinada y taparla para que los perros dejaran de comérsela, hermano. El gobierno decretó estado de emergencia por catástrofe desde la noche del viernes y este domingo el presidente Gabriel Boric se trasladó a supervisar las labores de búsqueda de al menos 200 desaparecidos y de las primeras medidas para la limpieza de los lugares afectados que a la luz del día mostraron la magnitud del paso del fuego azuzado por el viento y las condiciones meteorológicas extremas que hemos vivido en enero y comienzo de febrero. El mandatario así calificó lo ocurrido en los cerros de la costa chilena. Para que todos se hagan una idea, solamente en Quilpué el catastro que tenemos hoy día es de más de 1.300 viviendas destruidas y eso todavía falta actualizarlo con los últimos números de ayer. En Viña del Mar es mucho más. Y tanto bomberos como expertos desde la academia aseguran que 4 a 7 focos simultáneos no pudieron ser espontáneos, sino que producto de la mano humana. Por lo mismo, el presidente Boric dijo que buscarán con todo el peso del Estado a los presuntos responsables. Resulta difícil pensar que pudieran existir personas tan miserables y desalmadas capaces de causar tanta muerte y dolor. Pero si estas personas existen, las vamos a buscar, las vamos a encontrar y tendrán que enfrentar no solamente el repudio de la sociedad entera, sino también todo el peso del derecho y de la ley. El actual gobierno ya tiene un segundo verano en emergencias por incendios forestales, pero a diferencia del periodo estival anterior con 27 fallecidos, esta vez las víctimas fatales van en 112 cuerpos, pero lo más lamentable es que cada día puede que esta cifra aumente, ya que aún hay que levantar muchos escombros mientras Chile sigue viviendo 40 incendios en todo el territorio en su alargada geografía, al fin del mundo. Desde Santiago de Chile, reportó para Blue Radio Mario Antonio Guzmán. Mario, gracias. Mucho más graves estos incendios. Algo en común tienen con los de Colombia, muchos más graves, allí agravado porque están en pleno verano. 6 de la mañana, 26 minutos. El incendio en Colombia este fin de semana corrió por cuenta de la declaración del presidente Petro, que no solo en español, en diferentes idiomas, está denunciando al mundo lo que él ha bautizado como una ruptura institucional. En la teoría de la conspiración, el presidente dice que hay un golpe de Estado en marcha y mete allí en la misma bolsa la suspensión del canciller, investigaciones de la fiscalía y el tema de la financiación de su campaña, que parece es lo que verdaderamente les asusta, sumado a lo que les interesa, que es que la Corte nombre esta semana una fiscal en propiedad. 6:27 minutos, Damián Landines. Néstor, buenos días. Esta nueva tormenta política arrancó el pasado viernes en medio de una extensa publicación que realizó el presidente Petro, donde denunció una ruptura institucional al asegurar que la fiscalía lo investiga a él y a varios de sus funcionarios por la financiación de la pasada campaña presidencial. De paso, pidió una veeduría internacional por la suspensión provisional de la Procuraduría al canciller Álvaro Leiva por el contrato de los pasaportes y cerró el mensaje diciendo que es su deber replicar estas denuncias fuera del país. Por eso convocó una movilización de todo el pueblo contra la supuesta persecución de los entes de control al progresismo. A este llamado salió a aclarar el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. No estamos llamando, ni el presidente está llamando a la violencia, ni más faltaba. El presidente está alertando a un país frente a hechos que han ocurrido en otros países y sectores de la extrema derecha que quieren jugar a que una decisión democrática como la que fue llevar al presidente a la presidencia, un hombre que significa algo distinto, se trate de desconocerlo. Pero la cosa no paró allí, sino que un día después, respondiéndole a una cuenta falsa que se hace pasar por el fiscal Francisco Barbosa, en donde se anunciaba la imputación de cargos contra el exgerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, al entonces líder de la Colombia Humana y hoy superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, y al presidente del Comité Ejecutivo de FECODE, William Velandia, el mandatario de nuevo se fue de frente contra Barbosa, asegurando que lo que no vio en los cheques de Ñeñe en la campaña presidencial de Iván Duque, ni en los cheques de Odebrecht, sí los vio en su campaña. Pero además habló de golpes al progresismo, a las organizaciones de trabajadores y hasta un golpe de Estado que busca el fiscal Barbosa. Una publicación que duró aproximadamente una hora en la cuenta del presidente hasta que los internautas le hicieron caer en cuenta de su error. De hecho, la fiscalía en un comunicado aclaró que Francisco Barbosa no tiene redes sociales. Después de esta arremetida del presidente a una cuenta falsa de Barbosa, la oposición reaccionó. El senador de Cambio Radical, David Luna. Al señor presidente Gustavo Petro le pido el favor que abandone su interés de sembrar odio en el país, su interés de polarizarlo y sobre todo su interés de irrespetar la democracia y las instituciones. Presidente Petro, a usted le queda un poco más de 2 años como gobernante. Dedíquese a trabajar,
Luego del perfil fake que puso a trinar al presidente Petro contra el fiscal Barbosa, salieron los gremios, las asociaciones y hasta la propia iglesia a llamarle la atención al gobierno Petro, al fiscal Barbosa y hasta la procuradora Cabello para que respeten la institucionalidad y se unan para evitar la polarización en medio de toda esta controversia. Uno de esos llamados fue Bruce McMaster, el presidente del Consejo Gremial. Nos permitimos insistir en que en los momentos más complejos de la historia es cuando la serenidad, la calma y la sensatez deben ser el marco de comportamiento que nos permita como sociedad salir adelante. Otro mensaje para el presidente, el fiscal y la procuradora lo entregó el cardenal de Colombia, Monseñor José Luis Rueda. Yo invito a todos los actores que están en este conflicto, en este momento de rechazo de unos y otros, que se sienten, que dialoguen, que sean capaces de mirarse, que nos enseñen a la resolución de los conflictos a través del diálogo. Yo sé. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Hay que poner esto en blanco y negro. Todas las palabras del presidente Gustavo Petro en redes sociales durante este fin de semana, en donde convoca a manifestaciones contra lo que él llama una ruptura institucional. La Fiscalía, y eso hay que decirlo con claridad, no está investigando al presidente Petro, pero sí está en la obligación de adelantar investigaciones penales para determinar si hubo delitos vinculados con la financiación de su campaña presidencial en 2022, y por eso los directivos de la campaña y las personas involucradas eventualmente en irregularidades, como no reportar adecuadamente el ingreso de recursos, pueden ser imputados. Esa imputación, en caso de darse, iría ante un juez de la República, es decir, que no sería una determinación inmediata de la Fiscalía, que en caso de que no tuviera pruebas suficientes, pues simplemente quedaría sin ningún tipo de sustento y se caería esa teoría de hoy una posible irregularidad en la financiación de la campaña del presidente Petro, quien aseguró, fue el que lo dijo, que la Fiscalía imputará cargos contra su exgerente de campaña Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, contra Dagoberto Quiroga, hoy superintendente de Servicios Públicos, y quien era representante legal de la Colombia Humana, y también en contra de un directivo de FECODE, William Velandia, quienes supuestamente serían responsables del uso irregular de 500 millones de pesos donados por ese sindicato a la campaña de Gustavo Petro. Para el jefe del Estado, la justicia no puede adelantar investigaciones a los sindicatos, y compara la situación de su campaña con la situación presentada con el supuesto giro de recursos del cuestionado Ñeñe Hernández, a quien siempre se le vinculó con el narcotráfico, a la campaña de Iván Duque y con todo el escándalo de Odebrecht. Y asegura que se trata de un complot, dice Petro, de la extrema derecha y de la Fiscalía, a la que tilda de corrupta y encubridora del narcotráfico. Recordar la animadversión de Petro con Marta Mancera, porque él la cuestiona por haber sido supuestamente la impulsora del caso contra su hijo Nicolás Petro. Hoy, hay que decirlo con total claridad, no hay ruptura institucional en Colombia, ya que todas las instituciones están operando de manera independiente. Incluso, si se llegara a confirmar la imputación a los líderes de la campaña, una eventual investigación en su contra, en contra del presidente Petro, debe ser tramitada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. El telón de fondo de todo este terremoto coincide con la creciente posibilidad de que la hoy vicefiscal general de Colombia, Marta Mancera, quede como fiscal general encargada a partir del próximo 14 de febrero, en caso de que la Corte Suprema no elija el reemplazo de Francisco Barbosa el próximo jueves 8 de febrero. Por eso inquietan las convocatorias del petrismo, incluyendo FECODE, a una manifestación para respaldar al presidente coincidiendo con esa fecha, el próximo jueves, el mismo día en que los 23 magistrados de la Corte Suprema se sentarán de nuevo a definir si eligen o no fiscal general. El país no quisiera pensar que la intención de los simpatizantes del gobierno sea ejercer presiones indebidas a la Corte. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:33 de la mañana. El gobierno se está moviendo a varias bandas, una de ellas en forma de nombramiento. El que llega después de 7 meses de haber salido por la puerta de atrás, que es Armando Benedetti, regresa al gobierno del cambio, el ex embajador de Colombia en Venezuela, que salió producto del escándalo del polígrafo y de la financiación de la campaña del presidente Petro, vuelve más fuerte como representante de Colombia en Italia
ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés. Su regreso confirma su poder y su influencia y sustenta la teoría de la oposición de su blindaje por la información que conoce sobre los 15.000 millones de pesos y quién los dio para la campaña del hoy presidente. Benedetti volverá a pesar de sus múltiples problemas judiciales, a pesar de que cuando el presidente lo echó, lo hizo con el rótulo de que volvía si resolvía sus cuentas pendientes con las justicias, que son 4. La Corte Suprema lo investiga por lavado de activos, por tráfico de influencias en FONADE, por compra de votos en La Guajira. Uno de esos procesos, coincidencialmente, al que lo llamaron a ampliar su indagatoria y que coincide su declaración y coinciden con la designación del gobierno, que parece no importarle ni sus procesos, ni que sea drogadicto, carente de credibilidad, como lo declaró hace algunos meses el propio suspendido canciller Leiva, que era su jefe y que está atornillado en el cargo, cumpliendo hoy exactamente una semana de desacato y que está a 10 días del inicio de su juicio disciplinario. De Benedetti, la gran conclusión que queda es que le dejaron una puerta al tigre, como él mismo se bautizó, para no tirársele encima a la gente, que fue la amenaza que hizo en los audios que el país conoció enviándole a Laura Sarabia. Y del gobierno solo queda preguntar si está comprando su silencio y si lo está protegiendo, nombrándolo y quitándole a la Corte Suprema de Justicia los procesos, incidiendo, entre otras cosas, en la determinación de dejarlos en cero si pasan a la Fiscalía, en una Fiscalía que el gobierno espera que sea amiga o por lo menos nombrada por este gobierno, el gobierno del cambio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Después de que la Corte Constitucional se pronunciara por la insuficiencia de los llamados presupuestos máximos en el sistema de salud y le ordenara al Ministerio pagar las deudas de 2021, 2022 y 2023 en 6 meses, responde la ADRES, la que quedaría como el superbanco de la salud si se aprueba la reforma que está por volver a debatirse en el Congreso de Colombia. Los presupuestos máximos, para que entendamos, son esa bolsa de recursos públicos que coordina la ADRES y que está destinada al pago de tratamientos no incluidos en el Plan de Beneficios de Salud, el que antes conocíamos como el famoso NOPOS. Es decir, los presupuestos máximos son los pagos por enfermedades o tratamientos que están por fuera del plan obligatorio. Pues según el director Félix León Martínez, desde la ADRES, los ministerios de Salud y de Hacienda están ya en trámite para pagar esos recursos, que son más de 2 billones de pesos y que serán cancelados en las próximas semanas, con lo que se cumplirá el que era el primer llamado de la Corte Constitucional: pagar las deudas de los últimos 3 años antes de 6 meses. El problema, o bueno, la diferencia ahora es fijar el monto de presupuestos máximos para 2024. Según las cifras de la ADRES, se van a destinar entonces 218.918 millones de pesos para las EPS en el régimen contributivo y 96.491 millones de pesos para el régimen subsidiado. Plata que, aunque suena mucha, dice ASEMI, que es la asociación de las EPS, representa un 90% menos a los presupuestos máximos del año pasado, lo que desde ya significa otro problema financiero para el quebrado sistema de salud. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Pataleos, llantos, pesquisas y coletazos por la pérdida de los Juegos Panamericanos. De un lado, con el alcalde de Barranquilla, Alex Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, en dupleta para recuperar el pago y anunciando acciones legales para rescatar el dinero. Más de $2 millones, casi 9.000 millones de pesos que Barranquilla le giró a Panam Sports como case previo para la realización de los Juegos en 2027, plata que ahora buscan recuperar tras quedarse sin la sede el pasado 2 de enero y luego de que hace unos días quedara más que claro que Asunción y Lima son las 2 únicas candidatas para albergar estas competencias. Pérdida de la sede para Barranquilla, cuyo alcalde asegura les fue arrebatada y quitada de manera unilateral y por ello busca recuperar esos recursos públicos a través de acciones legales. Escribió ese fin de semana el alcalde Char en su cuenta de X lo siguiente: Panam Sports no puede quedarse con el dinero de los impuestos de los barranquilleros destinado a la promoción de nuestros deportistas. Por eso le exigimos al señor Nevenili Álvarez que le devuelva a Barranquilla la cifra cercana a los 9.000 millones de pesos.
más los intereses y todos los daños ocasionados a nuestra ciudad con su actuar desproporcionado. Y luego añadió que nuestros abogados están listos para tomar acciones, embargar cuentas y llegar hasta las últimas consecuencias para defender lo que es nuestro deporte local. Mensaje contundente del alcalde de Barranquilla, a cuya iniciativa se suma también el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, marcando así el comienzo de una larguísima batalla legal contra Panam Sports por esos recursos públicos millonarios, recursos sobre los cuales ya está también encima la Contraloría General de la Nación, que este fin de semana abrió investigación preliminar por la posible pérdida de esos recursos públicos tras el retiro definitivo de la sede y luego de que el gobierno nacional no girara los otros 8 millones de dólares entre 2022 y 2023 que estaban estipulados en el contrato y cuya prórroga había establecido 2 nuevos plazos, 4 millones que debían ser abonados el 30 de diciembre y otros 4 el 30 de enero de este año 2024. Sin embargo, no hubo pago en la primera fecha, pese a que el encargado de hacerlo era el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte. Estás escuchando Blue Radio. Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el blue a los mares, tener un cielo más blue que nunca. Una pequeña acción como aprender a reciclar, evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles. Ayudar el planeta suena bien. Un mensaje de Blue Radio y la Organización de las Naciones Unidas. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia integra robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados. Preguntado por si la robótica y la inteligencia artificial afectarán negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Amazon considera que cuanto más robots, más trabajos. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. 6:42 minutos, tiempo seco de momento en Bogotá, después de un muy duro aguacero de esta mañana. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, iniciamos esta semana. Yo pendiente de todo lo que pasa en el país. Siga pendiente, padre, porque van a pasar muchas cositas esta semana. Yo quedo preocupado, yo leo y no se me asusto, tanto. me pongo de rodillas, saco mi rosario, rezo. No se preocupe tanto. ¿No tanto? Tema de hoy, padre. Sensatez. Necesitamos hablar de sensatez. Necesitamos que la sensatez se vuelva una epidemia. Necesitamos volver a ser hombres y mujeres sensatas. ¿Sabe qué es lo que pasa, padre? En época de calenturas, cuando usted no está caliente, le dicen que está tibio. Ah, claro. No, y ahora creen que ser sensato es ser cobarde. Y no. Y estar tibio entonces es un defecto. No, entonces, yo no sé quién inventó esa vaina. Entonces la tibieza quiere decir la moderación, cierto nivel de temperanza, cierto nivel de mesura. De autodominio de sí. Eso parece mal visto en la Colombia de hoy, desafortunadamente. Ya viene el padre Linero hablando de sensatez, ya vienen los deportes. Don Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Hoy amanecimos con nuevo líder, el campeón que se volvió a trepar, el Junior de Barranquilla. Desplazó al Deportes Tolima. Nacional respira, ya les contamos. Lo de Miguel Ángel Borja en Argentina es una locura, no paran los altos calificativos por la tripleta, por los 3 goles marcados. Es el goleador en Argentina y ya les vamos a contar cuál es el movimiento y la cara de lo que pasa con Borja. Bueno, y en contraposición en el mundo, la furia en Hong Kong por la ausencia de Messi. Es parte de lo que está aconteciendo en el mundo del deporte en las últimas horas. Padre Alberto Linero es periodista
Y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 44 minutos. La palabra sensatez evoca imágenes de juicio certero y una profunda comprensión de la realidad. Este término describe a aquellos dotados de sentido común, de prudencia y de la habilidad para reflexionar antes de actuar. En nuestro ajetreado mundo, todos los choques de intereses y las provocaciones violentas están al orden del día. Esta virtud se hace indispensable. Nos enfrentamos a un torbellino social que nos desafía a prever las consecuencias de nuestras palabras y acciones. Ser prudente no implica tener temor o ser cobarde. Es más bien un signo de nuestra responsabilidad hacia quienes nos rodean. En Colombia, la demanda es clara. Necesitamos líderes con sensatez, líderes que sepan presentar sus ideas y defender sus posturas, pero siempre conscientes del impacto de sus acciones. En una era saturada de opiniones, donde las voces inundan cada rincón de nuestra existencia, es crucial ejercer la inteligencia y la responsabilidad en nuestro hablar y en nuestro actuar. La sensatez implica reconocer que aunque iniciamos acciones, no podemos prever su final, porque no poseemos el control absoluto de la vida. En el terreno de la comunicación, la sensatez se traduce en asertividad, esa capacidad de expresar verdades de manera adecuada, en el momento y el lugar correcto, y con las emociones y las palabras apropiadas. La situación actual exige que líderes de todas las esferas, de todas las tendencias ideológicas, abracen esta cualidad, demostrando no solo grandeza, sino sabiduría. También allí teniendo un deseo genuino de separarse, de superar el egocentrismo en favor de crear una sociedad más justa e igualitaria. En tiempos de que el fanatismo se haga a un lado, deje paso a la sensatez, un camino que desde la sabiduría nos lleva hacia el verdadero desarrollo personal y social. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:47, hablamos de deportes, hablamos de liga porque amanecimos con un Junior ganador 1-0 frente a Alianza Valledupar en casa del conjunto vallenato. Y el de siempre, Carlos Vaca de pena máxima, certificando la victoria del Yuyu, que llega a 10 puntos y se trepa al primer lugar de la clasificación. Bueno, fue una jornada, la número 4, que sigue en desarrollo, en positivo para los visitantes, para los grandes en el fútbol de Colombia. Nacional también ganó y goleó en Río Negro a Águilas Doradas. Ocampo, Mejía y Aguirre certificaron el 3-0 final para el triunfo del Verde de Antioquia. Entre tanto, Fortaleza en Bogotá, en el Estadio de Techo, igualó 1-1 frente a Envigado. La tabla, el decorado, nos muestra a Junior líder con 10 puntos, Tolima le escolta con 9, tercero está Nacional con 7 puntos, y en ese lote de 7 aparece Fortaleza, el recién ascendido, cuarto, y Águilas Doradas quinto. Con 6 está América, al igual que Independiente Santa Fe, que son sexto y séptimo en este momento, y octavo Millonarios con 5 puntos. Hoy Boyacá Chicó en Tunja enfrentará al Deportivo Pereira, el Pasto en el sur del país se medirá a Jaguares de Córdoba, e Independiente Medellín en el Atanasio Girardot recibirá al Deportivo Cali en el cierre de esta fecha número 4. En Argentina, la Copa de la Liga de ese país tiene a un nuevo rey, se llama Miguel Ángel Borja. Ganó River Plate 5-0 a Vélez Sarsfield.
Colidio marcó doblete, pero atentos, Borja se fue de triplete. Marcó el segundo, el tercero y el quinto para llegar ya a 5 goles en tan solo 3 partidos. La calificación fue de 9.7. Figura del juego, Borja, el hombre de moda en Argentina. Creo que son momentos especiales porque no siempre se marca de a 3. Agradecido con Dios, con los compañeros que esta vez estuvieron concentrados y nos vamos contentos acá. Es en este momento el mejor 9 del fútbol argentino, así lo proclamó el técnico Martín de Michelis, el entrenador de River Plate, en conferencia de prensa. Hoy tendremos a Tigre frente a Boca Juniors en desarrollo del fútbol en ese país. Y el contraste internacional, la furia de los aficionados en Hong Kong. Han roto carteles, han renegado, han protestado por la no presencia de Messi y Luis Suárez, que por contrato con el Inter Miami deberían estar en juego amistoso internacional. El tema es que hasta el gobierno puso plata para que llegara a Hong Kong Messi. Hay molestias profundas por la ausencia del jugador hoy considerado mejor futbolista del planeta. Y atentos porque en Paraguay Colombia hace una gran Copa América de futsal. La selección nacional derrotó 2-1 a Venezuela con goles de Caro y Cuervo. Torres marcó para los venezolanos. El equipo nacional tiene 6 puntos, está al tope de la tabla. Paraguay con 4 y Chile con 4 le escoltan. Mañana Colombia cerrará la fase de grupo frente a Chile. De ganar, estará asegurándose en la fase final de este certamen y además estaría ya con cupo al Mundial de Uzbekistán. Y si de mundiales hablamos, en las últimas horas la FIFA ha revolucionado el planeta con el anuncio, de los 104 partidos que se jugarán en la Copa Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Serán 48 selecciones y el 11 de junio el Estadio Azteca será la casa del partido inaugural. México abrirá este mundial atípico que marca una nueva era en el balompié mundial, y el 19 de julio el MetLife Stadium en territorio estadounidense, más exactamente New Jersey, será la casa del juego de la gran final. Un mundial que ya prende motores con la designación de cada una de las sedes para albergar este certamen. 6:51 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Desde El Salvador, el presidente Nayib Bukele se proclama ganador de las elecciones de ayer domingo. Dice él que obtuvo más del 85%. La verdad es que escrutado el 31%, va en el 83%. Va a ser un triunfo arrasador, pero suspendieron el conteo, se cayó la página de la registraduría en El Salvador por alguna razón a las 11 de la noche, 17 minutos hora de Colombia. Sería presidente, en el condicional, 5 años más en caso de que se confirme lo que parece inevitable. Va a ser un triunfo arrasador el del presidente, el de las cárceles, el hombre que devolvió la seguridad a El Salvador, incluso antes de terminar el escrutinio. Él pronunció discurso de ganador anoche, habló durante 29 minutos desde la sede del Palacio Nacional que queda en El Salvador. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. El petrismo esta semana amanece con 2 estrategias. La primera, una movilización que será jueves de esta semana, 8 de febrero, frente a la Corte Suprema de Justicia, para presionar la elección de un fiscal general de la Nación.
o de una fiscal, la terna es solo de mujeres, en propiedad. La segunda pata de la estrategia del petrismo es ir esta semana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a donde van varios parlamentarios de izquierda a denunciar lo que el presidente Petro ha bautizado como una ruptura institucional. Y de ahí en adelante el presidente va más allá y dice que se está gestando un golpe de Estado. La verdad es que el presidente y su grupo político están metiendo en el mismo paquete, en el paquete de la conspiración, por un lado, la suspensión del canciller Leiva, que fue ordenada por la Procuraduría, por el otro lado, la investigación del fiscal contra los financiadores de la campaña Petro, y allí está el hijo del presidente Petro, que fue el primero en confesar, y en tercer lugar, el controvertido allanamiento a la sede de FECODE, que fue hace 2 semanas, por cuenta de la donación de los 500 millones de pesos a través de la Colombia Humana. Las princesas de ahora ya no comen cuento. Historias creadas y producidas por Dago García y María Mercedes Sánchez, que nos llevarán en un recorrido a través de las historias clásicas de las princesas, pero con las cualidades de las mujeres de hoy. Utilizando sus canales de convocatoria, ya no solo FECODE, centrales obreras, diferentes movimientos políticos están cercanos al petrismo, por supuesto, están haciendo convocatorias para miércoles de esta semana, jueves de esta semana y viernes de esta semana. El objetivo es presionar a la Corte Suprema para que elija fiscal ya. De eso se trata la campaña, elección de fiscal ya. Ana María Celis. Néstor, buenos días. Pues por redes sociales ya empiezan a circular las primeras convocatorias para las manifestaciones esta semana. Mire, para el 7 de febrero están convocando cacerolazos nocturnos a las 7 de la noche para que se elija al nuevo fiscal el próximo jueves. En Bogotá, para el jueves 8, están proponiendo una marcha en el Parque Nacional a las 8 de la mañana que posteriormente llegará a la convocatoria de la Corte frente a la Corte Suprema de Justicia y el 9 de febrero se hará un plantón en el búnker de la Fiscalía de 9 de la mañana a la 1 de la tarde. También hay convocatorias para el 8 en Medellín, en La Guajira e incluso en España y en Francia, precisamente, y es que el país se prepara para estas manifestaciones porque en un comunicado conjunto este fin de semana el Sindicato de Maestros de FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores expresaron que es necesario que el próximo jueves se conozca finalmente el nombre de la nueva fiscal. Hay que recordar que la Fiscalía realizó un allanamiento a las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores el pasado lunes en el marco de una investigación sobre presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Los investigadores encontraron documentos que sugieren un ingreso de 500 millones de pesos que no fue debidamente reportado, y es que el presidente también está convocando estas manifestaciones y también ha intensificado sus críticas hacia la Fiscalía, alegando que existen nexos con el narcotráfico, y además acusó al actual fiscal Francisco Barbosa de intentar llevar a cabo un golpe de Estado, Néstor. Ana María, gracias. Una precisión. El presidente Petro dice que eso fue un allanamiento. La Fiscalía dice fue una inspección judicial, que son figuras diferentes. El presidente Petro, bueno, ese es el objetivo, presionar a la Corte para que elija rápidamente fiscal. El presidente Petro está hablando de ruptura institucional y de golpe de Estado. La senadora María José Pizarro no solo es senadora, es actual vicepresidenta del Senado de Colombia. Senadora Pizarro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, ¿cómo estás? Un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Gracias a usted por acompañarnos. Senadora Pizarro, ¿usted ve también ruptura institucional en Colombia? Pues mira, a mí me parece absolutamente grave lo que viene sucediendo. Efectivamente, sí, en mi criterio habría o se configuraría o se estaría configurando una ruptura institucional. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una separación de poderes. Nosotros, la Fiscalía no puede extralimitarse tampoco en sus funciones ni en su mandato. Es únicamente competencia de la Comisión de Acusaciones investigar al presidente de la República. La Fiscalía no puede adelantar investigaciones en contra del presidente de la República porque no es su juez natural. El juez natural del presidente de la República es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y por lo tanto pues las investigaciones que ha venido adelantando, en la que además pues investiga y se hacen preguntas sobre el presidente, pues son absolutamente improcedentes. Además,
además de que el fiscal abiertamente está participando en política y él es el fiscal general de la nación, en vez de dedicarse a investigar los gravísimos problemas de inseguridad que hay, que también son competencia suya, porque entre más impunidad, más corrupción y más inseguridad, pues ha decidido desatar una campaña política en contra del presidente de la República. Y en este marco, pues por supuesto lo ideal, lo que correspondería es que el 8 de febrero, tal y como lo ha manifestado la Corte, se realizara la elección de la nueva fiscal. Hay 3 mujeres absolutamente probas, autónomas, independientes a nosotros como movimiento político, completamente independientes, que pueden realizar una labor y yo creo que retornarle confiabilidad y inclusive tranquilidad al país si se elige una nueva fiscal, si no entramos en una interinidad, además con una vicefiscal que tiene pues serias denuncias, así se ha hecho, así se ha denunciado, con pues estructuras también del narcotráfico. Entonces me parece que el panorama está claro. Aquí lo que se requiere es que precisamente la Corte haga la elección. Estamos en los tiempos, es el 8 de febrero, el 13 de febrero sale el fiscal Francisco Barbosa, y yo creo que entonces vamos a entrar en un periodo de tranquilidad y de fortalecimiento de las instituciones, que es hacia donde todos queremos caminar, ¿no? Sí. Senadora Pizarro, en este panorama que usted dice está claro, me surge una duda. Es claro que el presidente Petro tiene un fuero constitucional. A los presidentes de la República solamente los puede tocar, juzgar, investigar la comisión de acusación. Pero al petrismo o a los partidos políticos o a la gente que trabajó en campaña o a los FECODES o a los ROAS, esos no tienen fuero. ¿Por qué la teoría de ustedes es que básicamente la Fiscalía no puede tocar nadie que esté relacionado con el presidente de la República o con la campaña de Petro del 2022? No. Las investigaciones avanzan y avanzarán en la Fiscalía y avanzarán inclusive en el Consejo Nacional Electoral, es decir, pues en las instancias que son competentes, y lo que nosotros buscamos es una investigación autónoma, independiente, seria, ¿sí? En la cual todos nos sintamos tranquilos, el país, porque sabe que hay entidades serias investigando que no están politizadas, y nosotros pues efectivamente en ese mismo sentido, las investigaciones tienen que darse, nosotros no tenemos nada que temer. Lo que sí me parece preocupante, vuelvo y repito, es que en audiencias, a veces inclusive públicas, es decir, que todos los colombianos y colombianas podemos escuchar, pues se hacen preguntas en relación con el presidente, y eso pues por supuesto estaría por fuera, o más bien los fiscales pues estarían extralimitándose, porque no pueden preguntar por el presidente de la República. Esto tiene que quedar claro. Las investigaciones tienen que darse, pero nosotros necesitamos garantías. ¿Y qué garantías vamos a tener con un fiscal general de la Nación que lleva por lo menos un año haciendo política abiertamente, insultando al presidente de la República, tratándolo de lo peor, ¿sí? Que ni siquiera mantiene respeto? Bueno, no le puede caer bien el presidente, pero la figura presidencial en este país merece respeto, y lo que ha hecho el fiscal general de la Nación es actuar en contravía. Entonces una investigación en esos términos, pues me dirán ustedes si nos genera una sensación de tranquilidad. Entonces lo más importante, lo más urgente es que se elija una nueva fiscal, y ven ustedes cómo entramos también en un periodo, inclusive para la Nación, senadora, mucho más tranquilo. Sí. ¿Qué pasaría si la Corte Suprema de Justicia en su autonomía no elige fiscal el próximo jueves? Usted dice, si la elige, entraremos en un periodo de paz y de tranquilidad y estaremos, dice usted, en una normalización de la situación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría el pacto histórico si la Corte Suprema no elige fiscal el próximo jueves? Pues es que nosotros somos respetuosos de la ley, de las instituciones, o sea, nosotros mismos hemos contribuido a edificar las instituciones y la Constitución que tenemos, las leyes que existen en este país. O sea, nosotros respetamos el marco legal y exigimos que se respete el marco legal. Lo que nosotros consideramos es que es profundamente inconveniente, porque ya está la terna presentada, es una terna proba. O sea, ¿qué excusa hay para no elegir un nuevo fiscal y entrar en un periodo, senadora, de interinidad? Pero es que la verdad es que no hay una ley que regule la elección de fiscal, no hay tiempos determinados por la ley para que la Corte elija, y por eso le reitero la pregunta: ¿cuál va a ser el paso siguiente del pacto histórico si la Corte Suprema no elige fiscal el próximo jueves?
No, pues tendremos que ver qué sucede también, ¿sí? A mí me parece gravísimo, sobre todo por las graves denuncias que tiene en este momento la vicefiscal Mancera. A mí me parece gravísimo, me parece lo menos deseable. Nosotros no vamos a entrar nosotros no vamos a contribuir a la desestabilización del país, no vamos a contribuir a romper el marco legal, o sea, bajo ninguna circunstancia. Nosotros vamos a exigir garantías y el debido proceso. Nosotros vamos a exigir, digamos, que la justicia opere como debe ser, absolutamente imparcial. Por eso es que nos parece profundamente inconveniente lo que está sucediendo en este momento. Entonces, pues efectivamente, vuelvo y le repito, sí, puede no haber, y eso es una de las fallas, como tantas fallas existen también en el sistema, y que el Congreso se ha negado a regular, inclusive a regularse a sí mismo el Congreso.